Muy buenas tardes, compañeros estudiantes de ingeniería. Hoy vamos a hablar acerca del artículo 348 de la norma oficial mexicana 001, que nos habla sobre el tubo conduit metálico flexible tipo FMC. Mi nombre es Otto Gutiérrez Gerson Isaí, estudiante de ingeniería en mecatrónica en la Universidad Tecnológica de Tijuana. Y la siguiente presentación se hace para la materia de electricidad industrial impartida por el ingeniero Helio Avedaño Cano. Y pues procederemos a hablar sobre el artículo 348. Bueno, pues empezaremos con el alcance de este artículo. El alcance de este artículo trata del uso, instalación y especificaciones de construcción para este tipo de tubo, que es el conduit metálico flexible, así como sus accesorios asociados. La definición de FMC quiere decir Flexible Metallic Conduit y es una canalización de sección transversal circular hecha de una banda metálica helicoidal y engargolada, como podemos ver en esta imagen del lado derecho. No confundirse con la del lado izquierdo. En el lado izquierdo tenemos un liquid tight. Básicamente la diferencia principal es que el liquid tight es a prueba de agua, mientras que el tubo tipo FMC no es a prueba de agua. Como requisitos de aprobación simplemente se requiere que la instalación de dicha tubería esté dentro de los términos requeridos por la instalación. En instalación tenemos los usos permitidos, que nos dice que se permitirá su uso del tubo conduit en cualquier lugar expuesto y oculto, siempre y cuando no sea un lugar de uso no permitido. Bien, los usos no permitidos nos dice que no se debe usar el tubo conduit metálico flexible en ninguna de las siguientes condiciones: lugares mojados, fosos de ascensores, cuartos para baterías de acumuladores, en cualquier lugar peligroso clasificado, excepto como se permita en otros artículos de la misma norma oficial mexicana, cuando esté expuesto a materiales que tengan un efecto deteriorante sobre los conductores instalados, tales como aceite o gasolina, en el subterráneo o empotrado en concreto vaciado o de agregado, y cuando esté expuesto a daños físicos. También nos menciona acerca del tamaño de dicha tubería. Nos dice que no se permitirá utilizar el tubo conduit metálico flexible con designación métrica menor a 16. La designación métrica menor a 16 es el tamaño comercial de media pulgada. Dice, excepto lo permitido en artículos en siguientes apartados de este mismo artículo que se encuentran en esta tabla, que serían del 1 al 5, para la designación métrica 12 o tamaño comercial de 3 octavos. Bien, pues esto nos dice que solamente estará permitido cuando sea para encerrar puntas de cables de motores, tal como lo permite el artículo 430 245b, en tramos no superiores a 1.8 metros para cualquiera de los siguientes usos: para equipos de utilización, como parte de un ensamble aprobado, para conexiones en derivación a luminarias, tal como lo permite el artículo 410 apartado 117. Siguiente punto nos dice que es para sistemas de alambrado fabricado, como lo permite el artículo 604 apartado 6, en fosos de ascensores, como lo permite el artículo 620 apartado 21, y como parte de un ensamble aprobado para conectar secciones de luminarias cabladas, como lo permite el artículo 410 apartado 137. Esto para los aspectos mínimos. En máximo nos dice que no se debe utilizar un tubo conduit metálico flexible con designación métrica superior a 103 o por su tamaño comercial de 4 pulgadas. Procedemos al número de conectores. En el número de conectores nos dice que lo permitido no debe exceder el porcentaje de ocupación o lo permitido para la designación métrica 12, con tamaño comercial de 3 octavos. Se permite instalar cables cuando el uso no está prohibido por los artículos de los respectivos cables. El número de cables no debe exceder lo especificado por los porcentajes de ocupación de la tabla. Aquí tenemos una pequeña tabla. Vamos a ver en un momento. Aquí tenemos la pequeña tabla que se nos muestra en pantalla. Nos menciona que se podrá instalar los cables siempre y cuando el uso no esté prohibido por los artículos, y el número de cables no debe exceder lo especificado por los porcentajes de ocupación de la tabla presentada a continuación. Esto para la designación métrica
12 o tamaño comercial de 3 octavos. Continuamos. Procederemos ahora al mismo apartado, instalación, pero ahora en dobleces. Bien, como sabemos, bueno, aquí tenemos hasta arriba la imagen de un doblador. En este caso es un doblador para tubería steel. Y pues en este caso me parece que es para media pulgada. No se alcanza a ver aquí, pero sí, me parece que es para media pulgada. En este caso, para la tubería tipo FMC, nos dice que los dobleces del tubo conduit se deben hacer de modo que el tubo conduit no sufra daños y que su diámetro interno no se reduzca efectivamente. Se permitirá hacer los dobleces manualmente sin equipo auxiliar. El radio del doblez hasta la línea central de cualquier doblez no debe ser menor, indicado en la tabla, en la columna de otros dobleces. Muy bien, pues como sabemos el tubo tipo FMC es flexible, por lo mismo no se ocupa ningún doblador, puede ser manualmente. Solamente nos menciona que principalmente el diámetro interno no debe ser reducido y se permitirá hacer sin equipo auxiliar. El número de dobleces en entre puntos de alambrado, por ejemplo cajas, no debe haber más del equivalente a 4 dobleces en un cuadrante. Procedemos al desbaste. El desbaste es limpiar de alguna manera la punta de la tubería para que no, para poder conectar los coples, conectores, etcétera, de manera eficiente. Aquí nos dice que el desbaste de todos los extremos cortados se deben desbastar o de otro modo darles un terminado para eliminar bordes ásperos, excepto cuando se unen accesorios que se instalan con la rosca del tubo. Ok, entonces aquí en esta misma en la presentación vemos aquí un desbastador para tubería steel, que es el rojo, y el azul es para tubería de aire, la tubería azul que se usa para aire y agua me parece. Pues este es un desbastador para ese tipo de tubería. En el caso de la tubería steel simplemente se introduce y funciona como si fuera un sacapuntas. O también si no se cuenta con esa herramienta, en el caso de la tubería steel se puede limpiar con unas pinzas. Sin embargo, aquí nos menciona que en el tubo conduit solamente se debe limpiar la terminación para eliminar los bordes ásperos. También investigando encontré que se debe de cortar el pedazo de la hoja de lámina sobrante, es decir, para evitar un corte al momento de utilizarse la tubería. Continuamos con la sujeción y soporte. El tubo conduit metálico flexible se debe asegurar finalmente en su sitio y soportar de acuerdo con el artículo 348, apartado 30 A y B, que es lo que vamos a ver a continuación. El apartado A nos dice sujetado y asegurado. El tubo conduit metálico flexible se debe sujetar y asegurar con un medio aprobado a una distancia no mayor de 30 centímetros de cada caja, gabinete u otra terminación de conduit y se debe fijar y soportar a intervalos no mayores de 1.40 metros. Contamos con 4 excepciones. Excepción 1. Cuando el tubo conduit metálico flexible vaya tendido entre puntos de acceso a través de espacios ocultos en edificios o estructuras terminadas y el soporte es impráctico. Excepción 2. Cuando la flexibilidad es necesaria después de la instalación, los tramos desde el último punto donde la canalización es asegurada firmemente en su sitio no deben exceder las siguientes longitudes. Longitud 1, 90 centímetros para los designadores métricos del 16 hasta el 35 con tamaños comerciales de media pulgada hasta 1 pulgada un cuarto. Terminación longitud 2, 1.20 metros para los designadores métricos del 41 hasta el 53 con tamaño comercial de 1 pulgada y media hasta 2 pulgadas. Longitud 3, 1.5 metros para los designadores métricos del 63 con tamaño comercial de 2 pulgadas un cuarto y mayores. Continuamos con la excepción 3. Nos dice que en tramos no mayores de 1,80 metros desde la conexión terminal de una luminaria para conexiones de derivación hasta las luminarias, tal como lo permite el artículo 410, apartado 117. Terminamos con la excepción 4, que nos dice para tramos no mayores de 1,80 metros desde el último punto de sujeción firme de la canalización para conexiones dentro de un plafón accesible hasta las luminarias u otro equipo.
El apartado B nos habla sobre soportes y nos dice que se permitirán tramos horizontales de tubo conduit metálico flexible soportados en aberturas a través de elementos estructurales a intervalos no superiores a 1.4 metros y fijos firmemente a una distancia no mayor de 30 centímetros de los puntos de terminación. Continuamos con coples y conectores. Los conectores en ángulo nos menciona que no deben de ser ocultos. Los empalmes y derivaciones no se deben hacer de acuerdo con el artículo 300 apartado 15 y por último la puesta a tierra y unión. Si se utiliza para conectar equipos donde se necesita flexibilidad para minimizar la transmisión de la vibración del equipo o para brindar flexibilidad al equipo que requiere movimiento después de la instalación, se deben instalar un conductor de puesta a tierra de equipos. Cuando no se necesite flexibilidad después de la instalación, se permitirá el uso del tubo conduit metálico flexible como un conductor de puesta a tierra del equipo, si se instala de acuerdo con el artículo 250 apartado 118. Cuando se instala o se exige el conductor de puesta a tierra del equipo, se debe instalar de acuerdo con el artículo 250 apartado 134. Cuando se instala o se exige un puente de unión del equipo, se debe instalar de acuerdo con el artículo 250 apartado 102. Muy bien, pues esto es todo lo que nos menciona el artículo 348 para tubería conduit metálica flexible tipo FMC. Simplemente recordarles que no hay que confundirlo con la tubería liquid tight, como está aquí. Y pues esto sería todo por mi parte, espero que haya quedado claro. En la descripción del video encontrarán el enlace al PDF para que quede más claro y puedan consultar los artículos relacionados. Gracias.